Bueno, para analizar la realidad actual de los derechos de las personas con discapacidad intelectual en Colombia, yo tomaría como referencia de golpe 3 áreas que son con las cuales he tenido contacto directo desde mi profesión y también como mi función de mamá. Empezaría a hablar por la más cercana, que es el área de salud. Y en ello diría pues que si bien la normativa está muy clara, aún hace falta que las mismas instituciones de salud conozcan la normativa y sobre todo la hagan conocer, en este caso por ejemplo las IPS y las EPS, a los usuarios. Muchas veces vemos que desafortunadamente no sé por qué tipo de barreras, probablemente de accesibilidad en comunicación, los usuarios del sector salud muchas veces no están realmente enterados de sus derechos. Ejemplos tan sencillos como, por ejemplo, el que cuando nace un niño con discapacidad evidente, por ejemplo, el síndrome de Down o cualquier malformación congénita o cualquier síndrome genético, la EPS está en la obligación de inscribir esta discapacidad con un diagnóstico en el carnet de afiliación para que eso le implique eximir al usuario de copagos, por ejemplo. Ese es un derecho absolutamente básico que muchos de los pacientes desconocen. Entonces es obligación de las EPS y de las IPS, ellos mismos están informados porque muchas veces ellos mismos desconocen esa normativa. El acceso a los servicios de salud, pues si bien comparten, digamos, las dificultades que tiene la Ley 100 en general, siguen siendo difíciles cuando abordamos, por ejemplo, lo que es la calidad de la atención médico-paciente. Y ahí me remonto entonces a las dificultades que parten de la formación del recurso humano. Creo que son muy pocas las universidades, contadas, si no casi que inexistentes, conozco una, que deben empezar a meter el tema de discapacidad como un tema transversal en la formación profesional, y no me refiero solamente a médicos, sino a las profesiones en general. Entonces los médicos en el siglo XXI tenemos que ser los primeros llamados a cambiar nuestro discurso, a cambiar nuestra mirada. Seguimos anclados en unos modelos ya antiguos, donde seguimos viendo a la persona con discapacidad exclusivamente como enfermo y como paciente. Si no somos los médicos quienes somos los primeros llamados a educar a esa familia, a abrirle un marco de esperanza con el futuro de ese chico, a darle una información certera, esperanzadora, pues estamos generando entonces una barrera de entrada que después es difícil de superar. Entonces es obligación y además es un llamado del Informe Mundial de Naciones Unidas del 2010 al 2011, que las facultades de medicina empiecen a formar su recurso humano en estas nuevas discusiones alrededor de la discapacidad, porque son discusiones que van mucho más allá de lo técnico. En lo técnico tenemos muchas falencias, pero más allá seguimos dejando de abordar temas que implican temas éticos, temas de valores, seguimos reproduciendo estereotipos que muchas veces generan barreras de marginación importantes. En el área de salud me refiero también al tema de rehabilitación, que creo que es una de las barreras permanentes con las que tienen que ver las familias, desafortunadamente, porque no se ha entendido el sentido de lo que significa una rehabilitación integral. La rehabilitación no es solamente habilitar una función que de alguna manera se ha perdido por un accidente o por alguna limitación funcional corporal. La rehabilitación integral exige una reorganización de los servicios y de los modelos institucionales. Tenemos que buscar al individuo en su territorio, donde vive, en sus relaciones naturales, en sus espacios comunitarios, en su barrio, porque es ahí donde se van construyendo los apoyos naturales que se vuelven finalmente esa red realmente y esa estructura que permite la inclusión.
históricamente hemos dependido de los profesionales, por eso se vuelve un sistema tan costoso. Ese recurso profesional debe salir de las instituciones, de un modelo centralizado, y se debe ir a donde está la persona, que es allí donde se deben identificar los apoyos. Es lo que pues, se ha venido trabajando también desde la rehabilitación basada en comunidad, que muchas veces ha quedado en lo teórico, pero ha sido difícil implementarlo realmente en el lugar donde vive la persona con su principal estructura de apoyo, que además es la familia. Entonces vemos cómo en el área de salud, si bien la normativa es clara, no se ha implementado del todo. Hay una poquísima información de los usuarios y de los pacientes y de los clientes, que se llaman hoy en este nuevo modelo, en relación a cuáles son sus derechos en el área de salud. En el área de educación, pues digamos que hemos avanzado, sobre todo en los primeros años, digamos, de educación. Es un poco más fácil lo que es transición, lo que es una primaria, pero volvemos a encontrarnos brechas grandes en el paso a una educación media, a un bachillerato, y sin hablar de lo que sea más allá, una formación para el trabajo, ya sea técnica, tecnológica. Las barreras actitudinales siguen siendo, yo creo que, las prevalentes. Si bien hay unas experiencias interesantes, con mucho compromiso institucional, que debe partir desde los rectores hasta la persona que le abre la puerta a ese chico. Debe incluir una formación y una cultura, digamos, de inclusión, de respeto y de real valoración de lo que es diverso y de lo que es diferente. Pero en la educación yo pienso que lo más importante es que realmente sea una oportunidad para cuestionar la educación en general, porque hablamos de inclusión educativa y de inclusión escolar, pero seguimos utilizando los mismos parámetros de referencia en relación a un sentido de educación que busca básicamente la competitividad, la productividad. Y si la educación es entendida por eso, siempre la población con discapacidad intelectual va a quedar de alguna manera segregada. Entonces, la inclusión escolar no solamente es en una dirección, es decir, los ajustes que hay que hacer, el diseño universal, la flexibilización del currículo para este chico, debe implicar igualmente un recuestionamiento y un planteamiento desde las directrices, digamos, de ese colegio, de esa escuela, de qué se entiende por educación, de una oportunidad para diseñar nuevos modelos educativos donde más que competitividad se eduque en la solidaridad y en la valoración de verdad de lo que somos diversos como seres humanos. Entonces, en ese sentido, pues siempre va a haber barreras en la medida en que se pone una medida, ¿no? Y es la persona con discapacidad la que debe llegar a esa medida, y pues así no estaríamos realmente hablando de una flexibilización. Yo creo que la inclusión escolar exige mucho más allá que flexibilizar un currículo. Exige cuestionarnos como sociedad para qué y a quién estamos educando y qué es la sociedad que queremos. Entonces, brechas grandes sí todavía en el bachillerato, y en la educación superior yo diría que en este momento es casi inexistente, entre otras porque muchas veces creo que como colombianos intentamos muchas veces transpolar e insertar modelos que probablemente en otros países sí funcionan, pero en los nuestros no. Es decir, estamos hablando de tasas de educación superior para una mínima porcentaje de nuestra población en general, pero sí pretendemos que nuestros chicos con discapacidad intelectual lleguen a una educación superior. O sea, estamos hablando sobre una realidad que no es la de nuestro país. Muy pocos de nuestros chicos alcanzan un grado 9 o un grado 11, las pruebas saber y las pruebas de este tipo del Estado pues no están ajustadas ni flexibilizadas para nuestra población. A muchos colegios tampoco les conviene, digamos, que se les baje un poquito el nivel de cómo se llame, que se mide, digamos, la eficacia o la efectividad de un colegio. Y la pregunta sigue siendo la misma, o sea, tal vez debamos cuestionar un poquito más cómo es que se debe hacer todo ese proceso desde la transición hasta la salida, digamos, de educación media para nuestros muchachos. Definitivamente hay que innovar, y hay que innovar en alternativas que sean realistas para nuestros chicos.
De golpe los modelos, por ejemplo, norteamericanos son más fáciles porque ellos tienen de alguna manera los community college o unas universidades un poquito más, digamos, menos profesionalizadas que la que tenemos nosotros en nuestro medio. A nosotros nos falta todavía mucho recurso de una educación, digamos, un poquito más técnica o más tecnológica, donde eventualmente algunos de nuestros muchachos puedan acceder.